Ellas, pueden pasar por tu lado. fuentes de inspiración. La magia sin mortal. Musas, mujeres que hicieron historia. Con el profesor Gerardo Pérez. Muchas personas me han preguntado ¿por qué es importante hablar sobre la historia de las mujeres? La respuesta es tan simple como justa. Nuestro presente requiere que eduquemos desde la igualdad, pero no como la de los griegos o como la de la Revolución Francesa, que era una igualdad para algunos. Es necesario una igualdad plena. Poder contar y compartir parte de la historia de las mujeres también es importante porque ha sido a lo largo del tiempo una historia silenciada, escondida, en muchos momentos menospreciada. Y a su vez, porque somos parte de una generación que le toca vivir una gran transformación en lo que tiene que ver con la postura que ellas han adoptado. En pocas décadas hemos visto cómo las mujeres han tomado la palabra, exigido cambios y ganado espacio. Es la emancipación más grande de nuestros tiempos, y esto amerita que nos preguntemos dónde, cuándo y por qué comenzó. Es momento de abrir la cancha para ellas y sus historias. La magia sin mortal. La magia sin mortal. La magia inmortal. Por Dios, así arrancamos, ¿no? Vaya choque. Profe, vuelve un poquito a la génesis. Decime, ¿por qué otras razones es importante una historia de las mujeres? Bien, aparte de lo que mencionábamos al inicio, conseguimos contactarnos con una española, Sandra Ferrer Valero, que es licenciada en periodismo y responsable de la web que les recomiendo, Mujeres en la Historia, y de una cantidad de libros que tiene, y ella nos explica por qué es importante repasar el recorrido histórico de las mujeres. Creo que es importante reconstruir la historia de las mujeres, por un lado para darnos cuenta de que la historia no solo la construyeron los hombres, sino que las mujeres también estuvieron presentes en momentos determinantes de la historia, como en revoluciones, en cambios sociales importantes, en el mundo del arte, de la cultura, de la ciencia. Y creo que también es importante para dar referentes a las generaciones futuras, sobre todo a las niñas, en el sentido de que si una niña quiere ser científica, tenga referentes que no solo sean hombres. De la misma manera, conseguir que los hombres, los futuros hombres, los chicos en la actualidad, se den cuenta de que las mujeres también son capaces pues de realizar las mismas tareas, las mismas disciplinas científicas, artísticas, políticas, etcétera, que ellos. Profe, ¿qué rol juega la historia como disciplina de todo esto? Bien, está buena también la pregunta. Y ahí hay que comenzar a preguntarse ¿por qué la historia de muchas mujeres, a pesar de tener una gran relevancia, ha permanecido en un segundo orden? También podemos preguntarnos ¿por qué estas historias no ocupan el lugar que merecen? ¿Desde cuándo sucede esto y por qué? Un ejemplo de esto lo tenemos en la educación formal, ¿no? Porque muchos de los programas que allí aparecen no contienen estas historias. Estamos acostumbrados a que nos enseñen la historia de los grandes héroes, hombres, de grandes acontecimientos en los cuales las mujeres ocupan un sitio secundario como parte del decorado. Estas preguntas nos llevan directamente a cuestionar a la historia como disciplina y a la forma en que ésta ha utilizado los hechos para contar parte de la misma. Profe, ¿cómo ha tratado la historia de las mujeres a lo largo de esa línea larga del tiempo? Sí, de forma diversa, ¿verdad? Pero hay ampliamente coincidencia en los pensamientos respecto a este punto, ¿no? Volvemos a Georges Duby, que dice en parte de su libro: durante mucho tiempo las mujeres quedaron abandonadas en la sombra de la historia. Luego comenzaron a salir de esa sombra, entre otras cosas gracias a la afirmación de la historia de las mentalidades, que se dirige a lo cotidiano, a lo privado, a lo individual. Pero fue sobre todo el movimiento de las mujeres el que las ha llevado al escenario de la historia. También tenemos, por otra parte, a Nuria Varela, ¿no? Que es española, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, autora del libro Feminismos para Principiantes, que ella sostiene: la historia de las mujeres ha sido una historia escondida y silenciada.
Escuchábamos hace un rato a Sandra Ferrer Falero. Ella en su libro breve Historia de la Mujer nos dice: todos los investigadores e investigadoras, historiadores e historiadoras, que decidieron embarcarse en la magna tarea de reescribir la historia desde una óptica feminista, se encontraron con un problema de base. Las mujeres estaban ausentes de las fuentes históricas. Casi nunca se hablaba de ellas, solamente las encontramos presentes en las crónicas cuando destacaron de manera extraordinaria y de manera individual por algún mérito que los hombres aceptaron como dignos de mención. Poco o nada había que decir de las mujeres que durante siglos tuvieron que asumir el mismo modelo antropológico y social. Mientras el hombre escribía la historia, siendo su principal protagonista, la mujer observaba silenciosa desde el rol social que se le había asignado. Si algo se dijo de las mujeres, fue por boca de los hombres. Ellos definieron el papel de sus hijas, esposas y madres. Ellos escribieron lo que consideraron digno de ser recordado de ellas. Ellos definieron los roles que debían asumir y los límites que no debían traspasar. Otra voz más que autorizada para analizar este punto es la historiadora Ana Ribeira, ¿no? La cual nos da su visión respecto a esto. La historia como disciplina ha tratado a las mujeres de diferente manera según el momento histórico. A lo largo del tiempo las ha tratado de forma diferente. Yo distinguiría 4 momentos históricos. Largo tiempo, siglos, en que la mujer era invisible y cuando era visible era o como botín, la Helena de Troya, o como brujas cuando tenían poder, porque el poder no podía explicarse en las mujeres si no era como un poder nefasto y para hacer el mal. Así que esa invisibilidad duró mucho tiempo y reflejaba el lugar que la mujer tenía en la sociedad, que era de supeditación. Un segundo momento, que coincide con el movimiento romántico en el continente europeo, hace de la mujer el objeto de admiración y de deseo, lo cual era también objeto de posesión y de mandato. O sea que no es un lugar de centralidad, es un lugar de objeto, de amor y de deseo, ¿no? El famoso ángel del hogar. Hay un tercer momento que coincide con el comienzo de las luchas por el lugar de la mujer en la sociedad, en la que éstas aparecen como pioneras. La clave es que siempre son excepciones. Son la primera mujer que ingresó a una universidad en tal país, o las sufragistas, o las primeras que protestaron por esto y por aquello, la que tuvo tal gesto, la que hizo tal otro, y luego, años después, cuando el movimiento femenino progresa, entonces son reivindicadas como precursoras. Y por último, el momento más contemporáneo, en el cual el lugar de la mujer en la sociedad cambia porque accede al mercado de trabajo, porque sustituye la mano de obra de los hombres cuando las 2 guerras mundiales, y por lo tanto accede a un lugar que antes no tenía, un lugar en la cadena productiva. Y ya después de ahí es bastante difícil borrarla o recluirla nuevamente en las áreas meramente domésticas. Son mujeres que comienzan a disputar un lugar en base a su inteligencia, y ya no solamente como cuidadoras, reivindican ser iguales o superiores según el movimiento y la postura a los hombres en muchos aspectos, y por lo tanto reclaman un sitial social diferente. Porque las hadas existen. ¿Desde cuándo la historia, profe, ha depositado su vista sobre la historia de las mujeres, valga la redundancia? Y bueno, esta pregunta y la respuesta está de la mano con lo que ha sido la historia de las mujeres, ¿no? Depositar como objetivo de estudio de la historia a las mujeres es relativamente reciente, es del siglo XX. La Escuela de los Anales tiene una influencia muy grande. La Escuela de los Anales nace en Francia por allá por 1929, de la mano de grandes historiadores que marcaron una época, como Lucien Febvre, Marc Bloch, y que abren la cancha para el estudio social, ¿no? Más que de los hechos políticos. Ahí aparece una nueva visión que en muchos países se asimiló y que abre las puertas para el estudio justamente de las mujeres. Y a partir de ahí empiezan a aparecer trabajos. Bueno, el año 1965
el primer trabajo del francés historiador Pierre Grimal, Historia de la Mujer. Después en el 71 hay un trabajo de Sally Linton, una antropóloga, que habla de las primeras homínidas en las sociedades primitivas. En el 77 aparecen el trabajo sobre mujeres de 3 historiadoras estadounidenses, y así lentamente empiezan a aparecer estudios, revistas, congresos, hasta que hacia finales de la década de los 80 aparece el trabajo en 5 tomos de Georges Duby y de Michel Perrot, ¿no? Y muy tímidamente de este ámbito se empieza a pasar al estudio de género a las universidades, ¿no? Pero todavía de forma, como decíamos, muy tímido. Y lo que queda en evidencia es que la historiografía sobre la mujer es básicamente de los últimos 40 años del siglo XX, ¿no? Es decir, estamos frente a una historia reciente en comparación con lo que es la historia de la humanidad.